A él se le ocurrió llamarme carga heredada. Yo estaba a la mitad de actualizar una hoja de auditoría de cumplimiento cuando la videollamada chisporroteó y apareció Marcos. 30 años. Si le queremos hacer un favor, uno de esos tipos que seguro usa la palabra sinergia hasta en la cama y piensa que las macros de Excel son magia negra de otro mundo. El director financiero lo presentó como el experto en eficiencia, que en corporativo significa verdugo con sonrisa incluida. Bronceado, dientes blanqueados, corte de pelo de alguien que buscó Fadalfa en Google. Hola a todos, dijo con esa sonrisita de los que todavía hacen que stands en las bodas. Vengo a optimizar procesos y eliminar redundancias operativas. Sus ojos se clavaron en mí a través de la pantalla como si estuviera evaluando qué silla antigua tirar primero. No reaccioné, simplemente guardé con otro nombre la carpeta donde tenía cada licencia, cada fecha de renovación federal, cada cadena interna de cumplimiento asociada a mí, la etiqueté como recetas de panqueques de iglesia y la respaldé en una unidad privada. Laura Medina no iba a caer como novata. A la hora del almuerzo lo escuché en la cocina bromeando con dos analistas juniors sobre jubilar infraestructura boomer. Tengo 42, no soy boomer, pero en el mundo de Marcos si no haces TikToks de tu flujo de trabajo, ya eres obsoleta. Luego vino el círculo. Oficina abierta, todos parados como si asistieran a un exorcismo de sentido común. Él proyectó una presentación repleta de palabritas vacías tipo ecosistema ágil de compliance y núcleos descentralizados de responsabilidad. Observé a 3 becarios asentir como si presenciaran la segunda venida de Elon Musk. Algunos miembros del equipo, especialmente quienes manejan responsabilidades heredadas, serán reevaluados para asegurar alineación con nuestra estrategia Lean, dijo. Y mirándome fijamente añadió, apreciamos tus contribuciones históricas, Laura. Históricas, como si yo fuera un sarcófago guardado en el sótano de recursos humanos. No dije nada, solo sonreí. La sonrisa que das cuando alguien pisa la trampa para osos que llevas una década camuflando. Y antes de seguir, un paréntesis rápido. Si estás escuchando y no te has suscrito, échame una mano. Estoy tratando de llegar a 10,000 suscriptores para poder comprar por fin una silla que no tenga una rueda coja. En serio, el 95% ve los vídeos sin darle al botón. Solo un toque y harán muy feliz a esta chica. Bueno, regresamos al caos. Esa noche me quedé hasta tarde, no porque fuera obligatorio, sino porque quería ver al sistema respirar, como una madre mirando dormir a su hijo antes de que llegue el DIF. Revisé mis credenciales en 3 plataformas federales: certificación activa gratuita, control de renovaciones, PIN de licencias y autorización de auditoría, todas aún vinculadas a mi nombre. Me aseguré de que las marcas de tiempo coincidieran. Luego imprimí la cláusula de mi contrato, esa que nadie lee jamás. Sección 7C, en caso de terminación involuntaria, todas las licencias pagadas por la empresa y certificaciones regulatorias quedarán anuladas, y todas las credenciales serán formalmente revocadas dentro de las 48 horas posteriores a la invalidación del contrato. Nadie notó cuando salí del edificio, pero yo sí noté cómo los ojos de Marcos se quedaron siguiéndome esa mañana, como un león mirando a una vaca sin saber que la vaca tiene acceso a drones de ataque. ¿Has visto a un hombre confundir un fusible con una agujeta? Lo verás. Para el martes siguiente, él ya había pegado un cartel encima de la fotocopiadora que decía cumplimiento no igual a conformismo. En Comic Sans. Luego vino lo bueno. A todos, sí, a todos, les informaron que debían volver a entrevistarse para sus roles evolucionados. Lo vendieron como una actividad de integración, como si tuviéramos que agradecer la oportunidad de postularnos otra vez al mismo puesto que aparece en nuestras tarjetas del seguro médico. Uno por uno, todos iban entrando a las salas de juntas como niños camino a la oficina del director. Los empleados más nuevos salían sonrientes, repitiendo cosas como Marcos realmente me entiende y está trayendo aire fresco. Yo quería decirles que ese aire venía de una alcantarilla rota. Cuando llegó mi turno, no llevé currículum. Llevé silencio. Marcos apenas levantó la vista de su laptop. Laura, llevas aquí un tiempo. 10 años. Respondí, más tranquila que un telado en plena nevada. Claro, conocimiento institucional, valoramos eso. Sus dedos tecleaban, seguramente escribiendo dinosaurio de fuego en Slack,
Abrió un organigrama improvisado y señaló un recuadro titulado Tutela Regulatoria. Debajo, mi nombre tachado. A un costado, abierto para reasignación. Luego abrió una pestaña llamada Delegación de Renovaciones del tercer trimestre. Mis ojos captaron el nombre del archivo. Q3 Licencia Plan Root V1. En los comentarios decía, esto se puede transferir downstream. Downstream, en el dialecto de Marcos, significaba tirarlo encima de alguien tan verde que todavía no sabía cómo se deletrea OSA. Sonreí sin mover un músculo más. Pero por dentro, sonó una sirena. Al volver a mi escritorio, abrí la base de datos que había construido desde cero en 2016, la que rastreaba cada certificado de cumplimiento, su fecha de vencimiento, la entidad reguladora correspondiente y quien tenía autoridad de firma. Había 43 elementos en la lista, 43 licencias, 43 capas de burocracia entrelazadas formando un solo nudo corredizo corporativo, y todas amarradas a mí. Exporté una copia reciente del registro, lo encripté, lo comprimí, lo renombré como lista de pasteles de cumpleaños del personal, y me lo envié a una cuenta privada. Luego borré el correo enviado. Llámame paranoica, pero he visto lo que pasa cuando los niños juegan con cerillos y lo llaman innovación. Más tarde, esa misma tarde, él reasignó mi preparación de inspecciones a una pasante de marketing que pensaba que FDA significaba Food Design Aesthetic. No es broma. Preguntó si eso implicaba rediseñar los pósters del comedor. Mientras tanto, a mí me encargaron reorganizar un estante de artículos de limpieza. Según él, eso me mantendría conectada al nivel fundamental. ¿Fundamental? ¿Como el moho? Le pregunté con toda calma si aún tenía acceso de administradora a nuestro panel de licencias. Marcos parpadeó como si yo hubiera hablado en arameo. Creo que la semana pasada lo redirigimos a Carolina. Ya no lo necesitas, ¿verdad? Carolina acababa de aprender lo que era un PDF. No discutí, solo asentí. Entré a una terminal en otro pasillo y le retiré el acceso desde el panel sombra que jamás mencioné a nadie. Si me iban a echar del barco, no dejaría el mapa atrás. Pasé frente a la oficina de vidrio de Marcos más tarde ese día. Se reía en una llamada, hablando de restregar la madera vieja. No notó que lo observaba, pero yo sí noté algo. La mecha era más corta y el ambiente ya olía a humo. La primera vez que los escuché reír, lo dejé pasar. Eran 3 analistas junior, recién salidos de la universidad, todavía tiernos pero engreídos con confianza prestada, inclinados sobre una impresión de mi vieja gráfica de flujos de cumplimiento como si fuera una pintura rupestre. Esto usa códigos de colores como si fuera una caja de crayola. Bufó uno. Otro añadió. Hasta pone marcas de tiempo manuales, sabrá que existe la automatización. Estaban reunidos cerca de la sala de descanso como un grupo de caniches demasiado seguros de sí mismos, bebiendo cold brew y soltando palabras de moda como iteración ágil e integración de machine learning, como si esas frases hubieran detenido alguna vez una auditoría federal. Pasé de largo, con la cabeza en alto, pero la espalda me ardía. Para el miércoles, ya me habían bloqueado de 3 paneles internos, 2 de los cuales yo misma diseñé. Sin aviso, sin solicitud. Solo una pantalla roja 403 y un mensaje que decía, contacta a tu administrador del sistema. Spoiler, yo era la administradora del sistema. O lo había sido. Envié un correo a ti, sin respuesta. Llamé a Recursos Humanos. El bufón era más frío que enero en Detroit. Después de 4 intentos logré que alguien respondiera. Dijeron, lo siento, Laura, ahora todas las solicitudes de recursos humanos deben pasar por tu gerente de departamento. Ese es Marcos. Ese es Marcos. Como si anunciaran la segunda venida, pero con más gel para el cabello y menos intervención divina. No contesté. Solo colgué y miré mi monitor. Vacío, pero encendido. Me habían desconectado de cada interfaz significativa en menos de una semana. Sin explicaciones. Solo optimización. Marcos era inteligente, pero de ese modo insidioso de escuela de negocios. Nunca lo suficientemente capaz para construir algo, pero sí lo bastante listo para desmontarlo bajo el amparo de actualizaciones de políticas y memorandos de reestructuración. Empezó a deslizar pequeñas granadas en sus reportes semanales a la dirección. Procesos heredados bajo revisión, posibles superposiciones de personal,
Gestión redundante de certificaciones identificada. Esa última fue adorable. Como si se pudiera superponer una firma de autoridad federal vinculada a mi perfil biométrico. Me había convertido en una contradicción ambulante. Empleada oficialmente, pero estratégicamente borrada. Así que agendé una cita de 10 minutos en una oficina de notaría. Un lugarcito silencioso sobre un salón de uñas en la avenida Monroe. Sin ceremonias. Solo yo, una silla dura y un formulario titulado Renuncia voluntaria de autoridad de licencias. Aún no lo firmé. Solo legalicé la opción, como un imperdible guardado en el bolsillo del abrigo por si todo entraba en caída libre. Después regresé a la oficina con un latte de menta y la sonrisa más muerta que hayas visto. Marcos pasó junto a mí en el pasillo y dijo, «Espero que te sientas más alineada esta semana». Asentí. Solo estoy cerrando cabos sueltos. Él sonrió. Una sonrisa de serpiente corporativa, de esas que encontrarías en la sección de autoayuda de un Barnes y Noble, justo al lado de Crosscheer y una vela aromática. Lo que él no sabía era que cada cabo suelto que yo ataba venía con una mecha, y yo sostenía el fósforo. Todo ocurrió un lunes, porque claro, tenía que ser lunes. Ese tipo de lunes en el que el aire de la oficina huele a plástico recalentado y todos fingen querer sus trabajos lo suficiente como para sobrevivir otra semana. Estábamos reunidos para el nuevo Momentum Sync semanal de Marcos, básicamente un TED Talk para sociópatas. Él estaba al frente del área de trabajo abierta con su blazer azul ajustado e hizo ese gesto con las palmas hacia afuera, como si estuviera calmando a un rebaño. Comencemos con algo de franqueza, dijo. Y así es como sabes que alguien está a punto de destriparte en público. Empiezan con franqueza. Hemos estado reflexionando estas últimas semanas. Siguió hablando, caminando de un lado a otro como si fuera a vendernos tiempos compartidos en el mismísimo infierno. Aunque la tradición tiene valor, la estancación es una amenaza. Se detuvo justo detrás de mi silla. Yo no me moví. Y lamentablemente, dijo fuerte y claro, ciertos roles heredados ya no están alineados con nuestro impulso hacia adelante. La gente empezó a moverse incómoda. Algunos miraron al piso. Un par me lanzó una mirada. Un chico intentó sonreír como si esto fuera normal, como si estuviéramos viendo a alguien perder su lugar de estacionamiento y no su sustento. Y entonces llegó la estocada final. Con efecto inmediato, anunció Marcos, el puesto de Laura Medina ha sido eliminado. Sin aviso, sin reunión, sin conversación privada. Solo una frase suspendida en el aire como una bala. Me puse de pie, no porque estuviera temblando, sino porque mis piernas estaban demasiado firmes para lo mucho que querían patearlo contra la pared. Recursos Humanos apareció, 2 personas jóvenes, evitando mirarme, sosteniendo una carpeta brillante como si llevaran la hostia. La tomé, la abrí, busqué la página de terminación. No había indemnización, solo jerga legal y una línea para firmar. Saqué una pluma de mi bolso, firmé de un trazo y dije, necesito una copia impresa. Marcos parpadeó. Todo es digital. Dije impresa. Recursos Humanos dudó. Yo no. 4 minutos después salí de esa oficina con una copia en papel, un recibo engrapado y la calma de una mujer que sabía exactamente lo que acababa de activar. Verás, al firmar ese formulario, la sección 7C de mi contrato activó una cláusula silenciosa en 3 bases de datos federales, una cuerda invisible. Cada certificación activa pagada por la empresa, mis certificaciones, quedó en cola para revocación automática. No expiradas, no suspendidas, anuladas. A las 7:13 de la tarde de esa noche, mi teléfono vibró con un correo de confirmación. Su autoridad sobre las licencias #FN8835-44, #FD2210-98 y #MD508102 ha sido formalmente renunciada. Las entidades dependientes de estas licencias serán marcadas como no conformes en 24 horas a menos que sean autorizadas por un reemplazo certificado. No lo reenvié, no tomé captura, no respondí. Solo me senté en mi departamento, tomé vino Merlot de caja, vi repeticiones de The Golden Girls mientras la soga digital empezaba a cerrarse sobre el precioso impulso hacia adelante de Marcos. Y dormí como un bebé bendito. El miércoles amaneció con un suspiro y una caja muy costosa de nada. A las 9:04 de la mañana,
El departamento de compras intentó confirmar el envío de componentes de filtración de grado médico para uno de nuestros clientes de biotecnología. Material que ni siquiera puedes respirar cerca sin 3 firmas y un sello de riesgo biológico. La respuesta del proveedor: no podemos completar el envío. La entidad receptora figura como inactiva. Licencia CN 8835-44 expirada. Contacte al oficial certificador. ¿Adivina quién era? 10 minutos después, Ti empezó a registrar anomalías. Fallas de inicio de sesión. API frenadas. Una sincronización programada con el portal de auditorías de la FDA devolvió un código de rechazo, titular de licencia inválido. A esa misma hora, nuestro panel interno de licencias, antes tan limpio y verde como un césped recién cortado, empezó a encenderse como un árbol de Navidad en el mismísimo infierno. Alertas rojas. Marcas de inactividad. Las credenciales aparecían marcadas como huérfanas. Marcos, siempre el diplomático de cerebro lisito, entró caminando al área de operaciones con un café para llevar de algún local del centro y dijo: solo actualizaremos la información de contacto. Una de las analistas de cumplimiento, la pobre chica llamada Renata, intentó explicarle: señor, las actualizaciones de contacto requieren una nueva autorización de certificación. Laura era la oficial certificadora. Legalmente. Marcos parpadeó. Entonces háganlo de todos modos. Ella era la única oficial acreditada con autoridad para reautorizar en todos los verticales activos. Nadie más estaba registrado ante la Junta Federal de Cumplimiento. Y el proceso de reinscripción toma semanas. Hubo un silencio. No del incómodo, sino del fatal. Como ver a alguien darse cuenta de que el iceberg no se va a mover. Marcos se frotó las sienes y murmuró: ¿por qué demonios nadie me dijo esto antes? Renata, casi demasiado joven para alquilar un auto, respondió. Laura era quien se lo decía a todos. Mientras tanto, yo estaba en casa, en pantalones de pijama, comiendo cereales genéricos y leyendo todo el hilo desde una cadena de correos anónima en la que un excompañero me había puesto en copia oculta sin llamar la atención. Alguien incluso incluyó una captura del mensaje de Marcos a legal en Slack. ¿Alguien sabe cómo anular una etiqueta de expiración de licencia en el panel S? Panel S. Lo llamó panel S. Ese panel había sido mi bebé durante 5 años. Lo diseñé para cerrarse más fuerte que Fort Knox si se activaban ciertos eventos de revocación. No era solo burocrático, era quirúrgico. Si alguien sin credenciales adecuadas intentaba acceder a una certificación, el sistema ponía en lista negra su IP y reportaba automáticamente la intrusión a los registros de auditoría interna, cosa que Ti también descubrió. Esa misma tarde, porque Marcos había intentado forzar la entrada. Para la hora del almuerzo, Char recibía mensajes desesperados de la alta dirección. ¿Podemos recuperar a Laura? Sundai impide comunicarnos con ella. ¿Quién aprobó esto? Nadie contestó, porque la única persona que podía hacerlo estaba demasiado ocupada decidiendo si quería sopa o alitas para el almuerzo. Spoiler, pedí ambas. Esa noche abrí LinkedIn y revisé la página de la empresa. Todavía presumían estar certificados federalmente en todas las operaciones. Casi me dio pena. Casi. En vez de eso, sonreí, porque sabía que para el jueves esa mentira les iba a costar más que orgullo. Las semillas ya habían brotado y las enredaderas empezaban a apretarse. El viernes amaneció con sirenas que nadie podía oír, solo el suave pin de una alerta de calendario y el golpe seco del pánico cayendo en el estómago lleno de late de Marcos. Inspección aleatoria de la FDA a las 10 de la mañana. Era real. Aleatoria, sí. Pero aleatoria dentro de un intervalo que Laura siempre había planificado en silencio, cada año. Una hoja de cálculo codificada por colores, cruzada con términos de contratos de proveedores, ciclos de renovación, si era necesario, hasta las fases de la luna. Los auditores no jugaban. Entraron con portapapeles y la autoridad moral de agentes del IRS con chaleco antibalas. A las 9:22, recepción llamó a cumplimiento. Hay 3 inspectores aquí. Preguntan por el titular de la licencia. Silencio. Silencio largo y lleno de pánico, porque no había titular alguno. Marcos, ahora sudando visiblemente a través de su blazer azul marino de Banana Republic, corrió, hasta el ala de operaciones y le ladró a legal.
Podemos reinstalar las credenciales de Laura. Una asociada junior buscaba en Google proceso de reinstalación de licencia como si fuera una receta para hornear pan de banana. Mientras tanto, Marcos intentó iniciar sesión en el portal de la Junta Federal de Credenciales usando el viejo login de Laura. Acceso denegado. Intentó pedir un restablecimiento de contraseña. Usuario no encontrado. Llamó al centro de ayuda de la Junta Reguladora. Lo transfirieron 3 veces antes de decirle con calma. Laura Medina renunció voluntariamente a su autoridad de licencia. Su ID ha sido eliminada del registro. La reinstalación requiere recertificación completa. Tiempo promedio, de 4 a 6 semanas. Marcos miró el altavoz como si acabara de insultar a su madre. Se volvió hacia Recursos Humanos. ¿Qué cláusula usó para revocar sus credenciales? Ellos revisaron su expediente de terminación, confundidos. Solo procesamos el papeleo estándar de salida. No sabemos nada de credenciales. Alguien de auditoría intervino. Espera, ¿no tenía ya una cláusula propia en su contrato laboral? Fue entonces cuando la sala entera recordó que Laura Medina no era una abuelita de cumplimiento empolvada, era la pieza clave. Y la habían arrancado como una muela del juicio incrustada en la columna vertebral de la empresa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el teléfono de Laura vibró. Era Elisa, de documentación. Una buena persona, en su tiempo. De esas que horneaban galletas durante la semana de auditoría y que antes dejaban dibujitos en post-its sobre el monitor de Laura cuando el mundo todavía tenía sentido. Laura. La voz de Elisa se quebró. ¿Tú hiciste esto? Laura revolvió su café, miró por la ventana a la nada y sonrió. No, dijo tranquila. Lo hiciste tú. Clic. No colgó fuerte, no gritó. Eso habría sido darles demasiada importancia. Porque esto no era venganza. Era matemática. 1 más 1 igual a despediste a la persona equivocada. Los auditores ya estaban sentados en el lobby. Legalmente, la empresa no podía dejarlos entrar a las áreas restringidas sin un oficial de cumplimiento licenciado presente, lo que significaba que la auditoría no podía avanzar, lo que significaba que cada proveedor y cliente que dependía de certificación activa para sus proyectos estaría en incumplimiento técnico en aproximadamente 4 horas. Y Laura, ella se estaba haciendo las uñas. Borgoña oscuro, acabado en gel, no porque lo necesitara, sino porque el poder no tiene que alzar la voz. Solo tiene que alejarse. Lunes, 8:37 de la mañana. El edificio olía a café rancio, sudor seco y la vergüenza silenciosa de una empresa que acababa de descubrir que se pisó su propia manguera de oxígeno. Fue entonces cuando le entró Gregorio T. Winslow, CEO, bronceado de crucero reluciendo como un pollo rostizado pasado de fuego, camisa de seda aún marcada por el resort en Mónaco del que seguramente acababa de regresar flotando. El hombre apestaba a riqueza, bloqueador solar y absoluta desconexión de la realidad. Caminó por el atrio de vidrio como un emperador romano regresando de la victoria, saludando recepcionistas, lanzando finger guns a vicepresidentes junior. Buenos días, gente. Espero que no hayan incendiado el lugar mientras no estuve. Nadie rió. Cuando llegó al piso ejecutivo, ya tenía 3 correos urgentes sin leer sobre licencias y un buzón de voz de legal que terminaba con las palabras desastre por incumplimiento. A las 9:02 de la mañana, irrumpió en la sala de operaciones esperando turbulencia leve. En cambio, entró a un maldito accidente aéreo. Operaciones paralizadas. Envíos detenidos. Inspecciones fallidas. Certificaciones inválidas. Clientes furiosos. El tablero de ingresos en línea plana. Se volvió hacia la sala llena de gerentes ojerosos y tensos. ¿Quién está manejando esto? Todas las cabezas se giraron hacia Marcos, que ahora parecía menos un visionario y más un niño de secundaria que acaba de inundar el gimnasio con pegamento con brillantina. Gregorio proyectó el documento de terminación de Laura en la pantalla, lo leyó en silencio, luego bajó, y bajó un poco más. Finalmente habló, suave al principio, como si quisiera confirmar que estaba entendiendo bien sus propias palabras. Despidieron a la titular de la licencia. Marcos abrió la boca, la cerró. La voz de Gregorio no subió. Bajó. Despediste a la única persona con autoridad federal de licencias en todos los departamentos. Marcos tartamudeó.
Sus responsabilidades fueron consideradas redundantes. Gregorio soltó una risa, pero no una risa de chiste. Una risa de acabo de descubrir que mi hijo vendió el auto por. Abrió una carpeta manila que Legal había traído corriendo. Aquí están nuestros 5 principales proveedores suspendidos. Todos con contratos congelados por certificaciones vencidas. Y luego lanzó un papel sobre la mesa como un croupier de blackjack. Laura Medina. Figura en todos y cada uno de ellos. Gregorio se volvió hacia la sala. Y dejaron que un niño que habla en sopa de palabras de moda la despidiera. Marcos intentó un último Ave María. Pensé que podíamos reasignarlo. Ti dijo que podíamos actualizar la información de contacto. Es una licencia federal, no un maldito alias de correo. Tronó Gregorio. Silencio. Entonces tomó su teléfono, buscó el contacto de Laura. Nada. Recursos Humanos intervino. Intentamos comunicarnos con ella. No responde. Gregorio suspiró, se sentó. Se frotó las sienes como si el bronceado se le hubiera metido detrás de los ojos. Entonces, tráiganla de vuelta. Marcos tosió. Puede que no quiera regresar. Gregorio lo miró como si fuera un insecto arrastrándose por un mocasín Brioni. Oh, ella volverá, dijo Gregorio. Ya pagaremos. Le pondremos su nombre a un ala del edificio si hace falta. Pero, en el fondo, él también lo sabía. La mujer que tiraron como sobras mohosas ahora tenía las llaves de todo su maldito reino. Y ya no estaba parada en la entrada. Había construido otro castillo. Y en cada plano que ellos estaban desesperados intentando recuperar, su nombre seguía impreso en tinta permanente. La justicia no gritó. Solo observó a los culpables desangrarse sobre sus propias hojas de cálculo. Para el mediodía, Gregorio tenía 6 correos marcados como prioridad alta desde Winslow Enterprises con un buzón de voz de un asistente llamado Trevor, que sonaba como si no hubiera dormido desde el jueves y estuviera a punto de vender un riñón por un poco de ventaja. El asunto del último correo. Urgente. Retorno solicitado por directiva del CEO. Laura no lo abrió de inmediato. Terminó su desayuno tardío, 2 huevos término medio sobre pan sourdough. El silencio autosuficiente de una mujer cuyos enemigos estaban atrapados en juntas bajo luces fluorescentes mientras ella disfrutaba el suave zumbido de su cafetera en casa. Al otro lado de la ciudad, Gregorio Winslow caminaba de un lado a otro en su suite ejecutiva como un león obligado a atender quejas de clientes. Marcos ahora era enlace asociado de proyectos nivel 2, que en corporativo significa siéntate, cállate y no toques nada que pida contraseña. Su escritorio de pie había sido reemplazado por uno chirriante de segunda mano. Su monitor, degradado a un cuadrado de 19 pulgadas. Lo único ágil en Marcos ahora era la velocidad con la que lo arrojaron bajo el autobús. Gregorio hizo que Legal redactara una propuesta para Laura en cuestión de horas. Rol de consultoría, efectivo de inmediato. Contrato temporal de mínimo 6 meses, salario reducido pero con bonos generosos según resultados. Y, por supuesto, una orden de silencio total. Nada de redes sociales. Nada de entrevistas. 0 comentarios a reguladores. Silencio absoluto. La oferta venía envuelta en un listón digital dorado y una nota suplicante. Laura, reconocemos la naturaleza crítica de tus contribuciones previas. Por favor, considera esta oportunidad para ayudarnos a restaurar la integridad operativa. Estamos dispuestos a ser flexibles. Reconstruyamos juntos. Greg. Laura la leyó 2 veces. Sin disculpas. Sin asumir responsabilidad. Solo desesperación disfrazada de lenguaje de recursos humanos. Redactó su respuesta. Asunto. Retorno solicitado por directiva del CEO. Gregorio, agradezco la oferta. De verdad. Lamentablemente, no regreso a edificios en llamas, especialmente aquellos en los que fui arrojada al fuego por optimización. Como se solicita, adjunto copia resaltada de mi cláusula de terminación firmada. Sección 7C. Confirmación formal de revocación de licencia por parte del Registro Nacional. Captura de pantalla del panel de certificaciones de su empresa tomada 72 horas después de mi salida. Notarán mi nombre a un listado, atenuado, irreemplazable. Les deseo cumplimiento y claridad. Laura Medina. Sin adornos,
sin amenazas, sin negociación. Solo pruebas. Hizo clic en enviar y exhaló, no como una mujer lamentando un empleo perdido, sino como alguien que cierra una puerta que ella misma construyó, instaló y aseguró desde afuera. Gregorio leyó el correo en silencio, no lo reenvió, no contestó. Solo se reclinó en su silla, con los ojos clavados en la captura de pantalla del panel, con el nombre de Laura Grisado. Y por primera vez desde que bajó de su yate, entendió que no solo habían despedido a una empleada, habían excomulgado a la única persona que entendía la religión. Y Laura, ella ya no estaba rezando. 3 semanas después, LinkedIn prácticamente explotó. Ahí estaba, Laura Medina, cabello un poco más claro, sonrisa más afilada, vestida de negro ejecutivo como una mujer que viene a cobrar. Nuevo puesto, directora de cumplimiento, Stratix Biocore. La publicación era breve, sin hashtags ni falsa modestia. Agradecida de unirme a un equipo donde la integridad no es un pensamiento secundario. Debajo, 2 líneas de fuego educado. Stratix Biocore asegura los contratos Omega Med y Biox, citando confianza continua en cumplimiento como factor decisivo. Esos eran los trofeos, las 2 cuentas más grandes que su antigua empresa presumía en cada llamada de resultados. Las mismas que ahora hicieron maletas y se marcharon tras escuchar que su cartera de certificaciones tenía un tiempo de reactivación desconocido. Internamente, Stratix no tuvo que esforzarse para vender su incorporación. Laura traía los planos de licencias en la cabeza y una reputación que no podía potosupirse. El simple hecho de que su nombre hubiera asegurado contratos multimillonarios inclinó la balanza. Mientras tanto, en su antiguo terreno, seguían atorados. El panel jamás volvió a ponerse verde. Las apelaciones de licencia se ahogaban en burocracia. Las multas legales llegaban diario, algunas automatizadas, otras entregadas a mano como cartas de odio enviadas por los dioses. Los proveedores se retiraron. Los clientes entraron en pánico. La fiesta de fin de año se canceló por ajustes presupuestarios. Y Marcos ni siquiera obtuvo una última patada de despedida. Solo una llamada de Zoom de 3 minutos y un plan de transición que parecía más un obituario. Una semana ladrando órdenes en un Open Office. La siguiente, actualizando su currículum con vaguedades como estratega independiente. En cuanto a Laura, ahora tenía su propia oficina de esquina, paredes de vidrio, cafetera expreso y una silla que no chillaba al respirar. Cada mañana revisaba las alertas de la industria como quien observa el clima buscando tormentas que ya dejó atrás. Un ping, luego otro. Su antigua empresa marcada como no conforme, licencias pendientes, auditorías fallidas en apelación. Tomó un sorbo de su café, colombiano, negro, con un toque de satisfacción, y se reclinó, serena. Sobre su monitor, sujeto con un tachuela azul, había un solo post-it amarillo. Sin firma. Sin emoji. Solo 5 palabras escritas en letras firmes y sin tonterías. Por si se les olvida, yo era la licencia. Gracias por acompañar el caos, sobrevivientes de oficina. Suscríbanse para más drama que enciende interruptores. Hagamos que sus excompañeros suden.